Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, mis queridos amigos y amigas? Una vez más, les saluda Rodrigo Azofeifa y hoy vamos a estar estudiando la primera carta a los Corintios. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y como hemos estado estudiando anteriormente, todas estas cartas y evangelios se escribieron aproximadamente entre el año 60 y el año 100 después de Cristo. Así que no quisiera continuar sin antes orar para que el Señor nos guíe en esta noche. Padre, te damos gracias en esta noche por este estudio bíblico de la primera carta de Corinto. También, Dios, quiero orar por aquellas personas que están pasando por necesidades, tanto físicas, emocionales y espirituales. Oramos también, Señor, por los damnificados, por los efectos de la naturaleza, tanto en México como en el Caribe, Señor, y en alguna otra parte del mundo. Te pedimos, Señor, que ellos puedan solventar sus necesidades, que se vea una vez más la solidaridad del mundo, Señor, enviando recursos a estos lugares, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted cree que este estudio bíblico va a ser de bendición para usted y para otras personas, no dude en compartir la grabación que va a estar puesta, el link va a estar puesto en el Facebook personal, Rodrigo Azofeifa. También va a estar en el Facebook de nuestra iglesia, Real Connection Church. Así que también en mi canal de YouTube. Así que bueno, sin durar más en esto, en la presentación, vamos a entrar en materia. La carta de Corintios la escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo podría decirse que inició su ministerio a los no judíos en este lugar, en Corinto, o por lo menos ahí decidió ya por completo dedicarse a los gentiles, a predicar el evangelio. Esto porque lo encontramos en Hechos capítulo 18, versículos 6 y 7, después de haber tenido una gran contienda con judíos que vivían en Atenas, Grecia. Él decide dejarlos e irse para el puerto de Corinto, también del mismo país, Grecia. Y en el versículo 7 dice, Pablo cambió de lugar y se fue a la casa. En el versículo 6 dice, no tengo nada que ver con lo que suceda con ustedes. Ustedes serán los únicos responsables de lo que suceda en adelante. Y de hoy en adelante me dirigiré solamente a los paganos. Pablo utilizaba la palabra pagano para referirse también a los gentiles, ya que los gentiles no eran judíos y como tales se consideraba que no seguían ninguna de estas religiones, seguían al Dios verdadero, que es Jehová de los ejércitos. Así que Pablo también los llamaba los paganos. Bueno, pero Pablo empieza a predicarles a ellos y muchos empiezan a convertirse al Señor. Y entonces Pablo en esta carta a los Corintios utiliza algunas preposiciones muy importantes, por ejemplo, en, por y con, y eso lo usa para hablar con Jesucristo. Dice, en Jesucristo, por Jesucristo y con Jesucristo. Esas preposiciones las utiliza para hacer énfasis de que nuestra vida cristiana con Jesucristo tiene ciertas características importantes. Y las vamos a ver más adelante, pero vamos a iniciar primero en el capítulo 1, donde Pablo hace su introducción, y en el capítulo 1, en el versículo 1 dice, de Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por decisión de Dios que lo ha llamado. Era muy importante, y yo creo que debemos de recalcar esto, en el tiempo de las escrituras, en el tiempo de todos estos filósofos griegos del primer siglo, hay algo que se llama ethos, o sea que donde viene la palabra ética, y es que es muy importante también en los discursos la capacidad moral del que está enseñando. Y por eso Pablo quería recalcar siempre de que él era un apóstol no nombrado por sí mismo, sino que era nombrado por Dios y que tenía la moral suficiente para presentarse delante de cualquier foro
para presentarse como un verdadero apóstol llamado por el Señor Jesús. Entonces Pablo inicia el versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Cristo, por decisión de Dios, no personal, sino Dios mismo lo llama, y de Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pablo estuvo predicando por 1.5 años en Corinto. Estuvo ahí dedicado a enseñar las escrituras, así que él es un fundador de esta iglesia. Y como fundador la revisita con esta carta. No solamente le escribe una, sino que le escribe 2 cartas. Y en esta le hace ciertas recomendaciones porque la iglesia de Corinto era una iglesia muy difícil. Primero, era una iglesia nueva. Y queremos entender que Corinto era un puerto, y era un puerto muy importante en la época del imperio greco-romano, ya que le daba entrada al Mediterráneo y podía Grecia y el imperio romano también tener comercio con Asia Menor, y además de que era un punto de referencia. Desde ahí de Corinto también zarpaban los barcos hacia Roma, Italia, donde estaba el centro del imperio romano, el centro político. Así que el puerto de Corinto era muy importante comercialmente y también era visitado por personas de muchas naciones. Así que era un lugar muy cosmopolita. Y como tal, al ser visitado por personas de muchas regiones lejanas, también era un lugar donde se practicaban muchas, pero muchas religiones. De hecho, incluso en Grecia, fue en Atenas donde Pablo llegó sorprendido de ver que había tantos dioses, tanta idolatría había en Atenas. Incluso había un templo donde decía al Dios invisible, al Dios que no conocemos. Y eso dio paso para que Pablo pudiera predicar en Atenas acerca del Evangelio de Jesús, partiendo de ahí, del Dios que ustedes no conocen. Bueno, pero como dije anteriormente, Pablo abandona Atenas, Grecia, por la gran oposición que encontró entre los mismos judíos. Así que viaja y hasta Corinto, el puerto de Corinto. Y ahí él inicia su ministerio. Y entonces ahora ya, después de ciertos años de que había abandonado la región, les escribe una carta. Y le dice a ustedes, escribiéndole a los corintios, dice: a ustedes que Dios los santificó en Cristo Jesús, pues fueron llamados a ser santos con todos aquellos que por todas partes invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, y de ellos. Pablo está diciéndole a los cristianos de Corinto que Dios los llamó no solamente a creer en Jesucristo, sino también a ser santos. Hay ciertas religiones que tienen el trasfondo de ser santo como alguien súper perfecto. Incluso cuando uno le dice: yo he sido santificado por el Señor, le dicen a uno: uy, ni que fueras tan bueno, ni que tuvieras alas y volaras como un ángel. En realidad, el término santo en la Biblia no se refiere a esa perfección absoluta, no se requiere a una pureza completa, sino que la palabra ser santo significa que pertenecemos a Dios. Y todos aquellos que hemos confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios y le hemos permitido que viva en nuestro corazón, hemos sido primero lavados por la sangre de Cristo, purificados por el fuego del Espíritu Santo y apartados para el servicio de Dios. Eso nos hace a nosotros ser santos. Y lo podemos decir con libertad, sin ningún temor. Somos santos, no porque seamos buenos, no porque seamos los mejores seres humanos de la tierra, sino por la obra de Jesús. Él es el que nos santificó. Él es el que abrió la puerta para que el Espíritu Santo, con su poder y fuego, nos santificara a nosotros. Y Pablo nos dice que eso nos responsabiliza a nosotros a vivir en cierta manera totalmente diferente como el resto del mundo. Pablo llama a los cristianos de Corinto a vivir de una manera diferente que las otras personas que vivían en ese puerto y que adoraban a otros dioses. Dice: ustedes han sido llamados a hacer paz. Y en el versículo 3 dice: reciban bendición y paz de Dios, Padre y Señor Jesucristo. Doy gracias sin cesar a mi Dios por ustedes y por la gracia que Dios
La gracia de Dios que les ha sido otorgada en Cristo Jesús. En otras palabras, Pablo vuelve a decir aquí que toda gracia, y recordemos que hemos estado estudiando en ocasiones anteriores, que la palabra gracia significa un regalo inmerecido de Dios. Y este regalo inmerecido de Dios ha podido llegar hasta nosotros por medio de un canal. ¿Cuál es ese canal? Ese canal es Cristo Jesús. Si no hubiera sido por Jesucristo, estas bendiciones de parte de Dios jamás hubieran podido llegar a nosotros. Mucho menos a los Corintios, que era un lugar que estaba totalmente entregado a dioses paganos. Entonces, vemos que ellos han sido incorporados al pueblo de Dios por medio de la gracia del Señor Jesucristo. Pues dice que Él, en el versículo 5, quiero leerlo para ustedes, dice, pues en Él han llegado a ser ricos de mil maneras, recibiendo todos los dones de la palabra de conocimiento, a medida que se afianzan entre ustedes el mensaje de Cristo. Yo creo que aquí es bueno que nosotros notemos algo muy importante, y es la riqueza. Hay muchas personas que piensan que la riqueza y las bendiciones son solamente las monetarias. Y en realidad eso no es así. Sino que los ricos, dice Pablo aquí, de mil maneras. Qué hermoso es poder disfrutar de la paz. Hay muchas personas que gastan cientos de dólares yendo a las citas con los psicólogos para poder encontrar un poquito de paz. Hay otras personas que gastan también cientos de dólares para decir, oh, si yo estuviera en una montaña, yo tendría paz. Pero en realidad la paz es un regalo de Dios también, que no lo compra el dinero, sino que eso viene por esa capacidad de poder entender lo que sucede a nuestro alrededor, aun cuando las cosas sean complicadas, aun cuando las cosas sean negativas, podemos entender cómo funcionan y saber que estamos respaldados por el Señor. Eso trae una paz. Una paz, como dice el libro de los Salmos, en paz me levanto, en paz me acuesto, porque sé que en el Señor yo he puesto mi confianza. Así que Pablo dice que esa paz y esa riqueza en Dios va aumentando cada vez más conforme nosotros vamos conociendo a Cristo Jesús, o vamos conociendo el Evangelio. Vamos conociendo todos los dones, todos los regalos que trae la palabra de Dios. Hay muchos regalos. Por ejemplo, el cómo poder ser un padre responsable. Encontramos en la Biblia esa guía. Encontramos en la Biblia también la riqueza de poder tener un matrimonio saludable, porque la Biblia nos enseña cómo tratar con respeto a nuestra esposa, o la esposa tratar con respeto al esposo. Esa es una riqueza también que no muchas personas la pueden disfrutar. ¿Cuántas miles de dólares gastan personas en consejería matrimonial porque no han encontrado todavía el poder vivir en paz en el matrimonio? Y la Biblia nos enseña a nosotros cómo poder encontrar paz en el matrimonio, nos enseña cómo manejar nuestras finanzas, nos enseña cómo ser buenos trabajadores, a cómo ser personas honestas que dicen siempre la verdad y pueden ser confiables. Así que las riquezas de Dios van más allá, todavía mucho más allá de la simple riqueza monetaria. En el versículo 7 dice que no les falta ningún don espiritual y solo esperan la venida gloriosa de Cristo Jesús. Si ustedes recuerdan, cuando estuvimos estudiando la carta de Pedro, Pedro nos decía que nosotros tenemos todas las cosas que Dios nos había dado, todas las cosas que necesitamos para mantenernos firmes y en victoria. Aquí Pablo nos está recordando también que nosotros podemos vivir en victoria porque Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Nos ha dado una iglesia que como iglesia es una comunidad de fe donde podemos nosotros unos a otros ayudarnos a entender la palabra de Dios. Segundo, la comunidad de fe nos ayuda a animarnos unos a otros. Tercero, también nos ha dado el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo nos da esa capacidad de poder tener nuestra fe en la palabra de Dios y poderla entender. Jesucristo le dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1, les dice, vayan a Jerusalén y esperen ahí la venida del Espíritu Santo y recibirán poder.
y serán mis testigos. Así que el poder viene de Dios, y como los regalos de buenos vienen también de Dios. La Biblia dice que todo regalo bueno, todo don perfecto, procede de lo alto, procede de Dios, que es el Padre de todas las buenas cosas. A la misma vez, dice, Él los mantendrá firmes para que estén sin tacha el día en que el Señor Jesucristo, nuestro Señor, venga. Pablo también habla sobre esta venida del Señor Jesucristo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y si usted tiene tiempo conmigo, yo voy a ir a 1 de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 13, donde Jesucristo habla sobre esta hermosa venida de Jesús. Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, dice: hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan. Esto refiriéndose a aquellos que ya habían muerto. No deben afligirse, como hacen los demás que no tienen esperanza. En otras palabras, aquellas personas que no tienen a Jesucristo en su corazón, que no están seguros de su salvación, que no están seguros de que están caminando con Dios, pues no tienen esperanza y más bien tienen temor cuando mueren. Pablo dice que los cristianos no nos debemos de afligir, sino que más bien debemos de tener esperanza. En el versículo 14 dice: ¿no creemos que Jesús murió y resucitó? De la misma manera, pues, Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. Les damos esto como palabra del Señor. Nosotros, los que ahora vivimos, si todavía estamos con vida cuando venga el Señor, no tendremos ventaja sobre los que ya han muerto. Cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Señor bajará del cielo. Y primero resucitarán los que murieron en Cristo. Y después nosotros los vivos, los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos, llevados en las nubes al encuentro con el Señor, allá arriba, y estaremos con el Señor para siempre. Guarden pues estas palabras y confórtense unos a otros. Así que Pablo nos dice aquí en la primera carta de los Corintios que nosotros tenemos una esperanza, pero también tenemos una tarea como cristianos. Y le decía a los hermanos en Corinto que ellos deben de animarse unos a otros. Y ese ánimo lo encontramos dentro de la iglesia de Cristo, dentro de la iglesia unida de Cristo. Pero bien es cierto que la iglesia terrenal, estoy hablando de la iglesia terrenal, de aquellos que todavía estamos aquí en este planeta, la iglesia terrenal de Cristo está conformada por seres humanos en proceso de perfección. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: que empezó tan buena obra en ustedes no descansará hasta terminarla el día en Cristo Jesús. Quiere decir que todavía no hemos alcanzado esa perfección absoluta y seguimos teniendo las características de un ser humano que falla y falla montones. Y uno de estos problemas que existen en la iglesia y existía en la iglesia de Corinto y se ha seguido repitiendo a través de la historia de la iglesia del Señor terrenal, y digo terrenal porque está la iglesia de Cristo, la perfecta, la que ya estará con Él en el cielo, pero mientras estemos aquí en la tierra seguiremos siendo imperfectos todavía, por lo tanto daremos, habrán ciertos momentos en que la iglesia sufrirá de esa imperfección, y una de ellas es las divisiones, los pleitos. Dice en el versículo 10, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, le rogamos, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Personas de la casa de Cloé me han hablado de que hay rivalidad entre ustedes. Puedo usar estas palabras, ya que uno dice: yo soy de Pablo, y otro: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes, o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno de ustedes, excepto
de Crispo y Gallo, pues así nadie podrá decir que fue bautizado en mi nombre. Perdón, también bauticé a la familia de Estéfanas. Afuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ninguno. Así que hoy queremos hablar sobre las divisiones. ¿Y de dónde surgen las divisiones? Bueno, el libro de Santiago dice que las divisiones surgen de nosotros mismos, de nuestro pecado. Uno de ellos es el orgullo, que no queremos someternos a la autoridad. En el caso de la iglesia, hay una autoridad pastoral y muchas veces las personas no quieren someterse a esa autoridad pastoral y entonces se rebelan algunas personas creyendo tener mayor autoridad y se van. Otros simplemente porque son niños, como dice Pablo aquí, que todavía no han madurado, son niños espirituales que no pueden llegar a ponerse de acuerdo en un punto y entonces tienen que dividirse y es una pena. Pero bueno, eso sigue sucediendo y creo que seguirá sucediendo hasta el día en que Cristo venga. Lo que sí nos enseña la Biblia es en Mateo 18, que cuando surja un conflicto es importante que los cristianos se pongan de acuerdo. Mateo capítulo 18, dice 15 en adelante, dice que si tienes algo contra tu hermano, ve y búscalo y habla con él a solas y hazle saber el problema. Si esta persona no atiende a este llamado, a la paz, entonces dice que lleves un testigo. Y una vez más, sentarse, hablar, tratar de resolver el caso. Si todavía no se resuelve, dice que entonces llamemos a los ancianos de la iglesia, o sea, a los pastores, a los líderes maduros, para que también puedan interceder en medio de este conflicto. Si el conflicto persiste, entonces dice, bueno, hay que entonces separarse y entonces aquella persona deberá de buscar un nuevo horizonte. El mismo Pablo tuvo una separación con su gran amigo y compañero de ministerio Bernabé. Una vez que ellos estuvieron predicando, Pablo y Bernabé, Pablo sintió el deseo de revisitar a las iglesias que él había fundado y Bernabé quería ir a tierras nuevas, quería ir a las regiones de Chipre, de Malta, a la isla de Malta. Y entonces entraron en un conflicto tal que no pudieron ponerse de acuerdo y entonces se separaron. Y uno de los puntos fuertes ahí fue que también Bernabé quería incorporar a una persona nueva al equipo pastoral de Pablo, que era Juan Marcos. Y Pablo no quiso porque ya Juan Marcos en alguna ocasión había mostrado ser un poco irresponsable, ya que los había abandonado en una gira. Y entonces no pudieron ponerse de acuerdo y se separaron. Pero lo hermoso es que con el tiempo, más adelante podemos ver cómo Pablo, cuando ya está en la cárcel, cuando ya está viejo, manda a llamar a Marcos. Quiere decir que las diferencias que ellos tuvieron, Marcos, Bernabé y Pablo, pudieron solventarse y aunque siguieron en ministerios separados, ellos pudieron tener una hermandad. Y tanto así que al final de los días de Pablo pudieron incluso volver a trabajar juntos. Así que las diferencias en la iglesia deben de solventarse por testimonio del Señor. Lo primero que nosotros debemos de hacer como iglesia de Cristo es no hablar mal de nuestro hermano, no hablar mal de nuestros compañeros y amigos en el ministerio. Creo que las cosas deben de resolverse en privado y nunca hablarlo mal y menos con aquellos que no son creyentes. Eso es un mal testimonio. Así que otra de las formas en que las iglesias se dividen o los cristianos se dividen es por celos o vanagloria. Aquí algunos de ellos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. O sea, en otras palabras, uno decía, yo soy un discípulo de Apolo, yo soy un discípulo de Pedro, que es Cefas, y otros decían, yo soy discípulo de Pablo. Pero en realidad, hermanos, recordemos que la iglesia no le pertenece a ninguna persona específicamente. La iglesia le pertenece solamente a uno, que es a Cristo. Él es la cabeza de la iglesia.
Así que en esta inmadurez en que estaba empezando a crecer la iglesia de Corinto, se estaba desarrollando todo este tipo de problemas. Y el asunto no es que haya división, el asunto es que hay que resolverlas. Y esto es lo que hace Pablo al escribir esta carta. Pablo desea resolver este conflicto y los llama a que se pongan de acuerdo. Así que qué hermoso poder saber que la iglesia se puede arreglar. Ahora, en el versículo 17, Pablo empieza a hablar de la locura del evangelio. Yo recuerdo hace muchos años que en mi país le llamaban a los evangélicos o cristianos, les decían los locos, los aleluyas, los fanáticos, bueno, de muchas formas. Y no es la excepción, también en el tiempo de Pablo también lo estaban haciendo. Pero hay cierto tipo de locura que vale la pena por la cual ser loco, y es la locura por Cristo. En el versículo 17, Pablo habla sobre la locura de la cruz. Dice: de todas maneras, no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el evangelio. Y no con discursos sofisticados, pues entonces la cruz de Cristo ya no tendría sentido. El Señor no nos ha llamado a impresionar a nadie. Podríamos utilizar palabras elocuentes para poder dar estudios bíblicos y utilizar palabras y términos teológicos, pero en realidad al final no mucha gente lo entendería. La idea es que todos entendamos. Nehemías capítulo 8, versículo 8 dice que cuando Esdras encontró el libro de la ley, tanto él como todos sus ayudantes empezaron a leer el libro de la ley de Dios y empezaron a explicarla a las personas de una manera sencilla, para que todos la entendieran. Y en realidad la entendieron porque la palabra de Dios provocó que las personas se arrepintieran y que entonces con alegría retornaran al camino del Señor. Así que es importante que nosotros, como dice Pablo aquí, no prediquemos el evangelio con discursos sofisticados, pues entonces la cruz de Cristo no tendría sentido. La idea es que cuando prediquemos la palabra de Dios o cuando la enseñemos, la puedan entender todos, desde el más sencillo hasta el más sabio. Así que procuremos esto, para que todos, sabios y entendidos, puedan disfrutar de la palabra de Dios. En el versículo 18 dice Pablo: porque el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Y ya le hemos dicho, dice Pablo, ya lo dijo la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la pericia de los instruidos. Sabios, entendidos, teóricos de este mundo, ¿cómo quedan puestos? Y la sabiduría de este mundo, Dios la dejó como loca, pues el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con la locura que predicamos. Desafortunadamente, a veces el ser humano quiere complicar el evangelio y hacerlo pero tan difícil que es difícil de aceptar. En cambio, el Señor Jesucristo nos dice que el evangelio, cuando se explica de una manera sencilla, hasta el más iletrado lo puede entender. ¿Qué tan difícil es entender que Dios nos ama? ¿Qué tan difícil es entender que Dios nos amó tanto que envió a Jesucristo para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia? ¿Qué tan difícil es entender que Dios quiere tener una relación con nosotros? Qué difícil es entender que Dios existe. ¿Qué tan difícil podría ser rendirse al Señor? Bueno, es muy difícil cuando nosotros queremos intelectualizar las cosas y quizás complicarlas más. Pero cuando nosotros aceptamos que hay un ser superior y que este ser superior es Dios, que este ser superior me ama y que quiere tener una relación conmigo, que este ser superior no solamente quiere tener una relación conmigo, sino que quiere tener una relación íntima y fiel conmigo. Él me pide eso, fidelidad, y Él también se entrega fielmente a esto. Cuando Dios escogió al pueblo de Israel, dice: si ustedes me escuchan, si ustedes me obedecen, yo seré su Dios,
y ustedes serán mi pueblo. Esta misma enseñanza la dijo el Señor Jesucristo y se la transmitió al apóstol Juan, y él la escribió como lo leímos la semana pasada. Y en esto conocerán que son mis discípulos, si obedecen mi palabra. Así que cuando nosotros entramos a una relación con el Señor, la obediencia es importante. Es importante el empezar a crecer. El saber que no pertenecemos a una congregación o iglesia específica, sino que formamos parte de algo mucho más grande, del cuerpo de Cristo que está diseminado alrededor del mundo, y que somos muchos, todos aquellos que creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, creemos en el Dios Padre, en el Dios Hijo y el Espíritu Santo. Somos uno solo, somos una iglesia universal, la iglesia universal de Cristo. Esa es la verdadera. Y entonces, con gran amor predicamos la palabra de Dios, de la manera sencilla como esta que acabo de explicarles, para que todos la entiendan, para que todos abracemos el Evangelio de Cristo y lo entendamos, que es un Dios de gracia, que es un Dios de amor. Versículo 26 dice: fíjense, hermanos, en ustedes los elegidos de Dios. Cuando ustedes tienen el saber humano, son de las familias nobles e influyentes. Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios, y ha tomado lo que es débil en este mundo para confundir a lo que es fuerte. Dios ha elegido lo que es común y despreciado en el mundo, lo que es nada, para reducir a la nada a lo que es. Y así ningún mortal podrá alabarse a sí mismo ante Dios. Por gracia de Dios ustedes están en Cristo Jesús. Él ha pasado a ser sabiduría nuestra, y es nuestra venida de Cristo, y nuestra venida de Dios, y nuestro mérito y santidad, el precio de nuestra libertad. Así está escrito: el que se gloríe en el Señor. Es un privilegio el que yo pueda estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Porque al igual como lo escribe Pablo, yo era uno de los que no merecían esta gracia de Dios. Pero Él es tan hermoso, tan grande, tan maravilloso, que no solo da segundas oportunidades, ha dado hasta terceras y cuartas. Y por eso hoy estamos aquí. Lo que la gente despreciaba, lo que la gente tenía como nada, el Señor lo ha llamado para usarlo para su gloria. Y eso puede ser tú también. Déjate usar por el Señor. Ya no escuches más al enemigo que dice que tú no vales nada, que no eres importante, que eres insignificante. Déjate guiar por el Señor. Déjate ganar el corazón por el Señor. Y Él hará de lo insignificante, levantará hombres y mujeres para su gloria, para su reino. Y serán bendecidos, como dijo Pablo en el capítulo 1, con ricas y abundantes, con miles y cientos de bendiciones. Yo le invito a formar parte de ese cuerpo de Cristo que está siendo bendecido por poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, por empezar a crecer y dejar las niñerías del orgullo y la vanidad y estar dividiendo el cuerpo de Cristo, sino para amarnos, abrazarnos, perdonarnos y caminar juntos en el Evangelio del Señor. Y no solo eso, sino también compartirlo con otros. Así que le invito a usted a compartir este video también con otras personas, para que ellos también puedan incorporarse con nosotros en este estudio de los Corintios. Estamos en la primera carta. La próxima semana estaremos estudiando el capítulo 2. Espero que haya sido de bendición para usted. Le recuerdo que usted puede compartir este video una vez más que salga en el Facebook, el link, o si no, en el canal de YouTube. Usted puede también poder ver esta grabación, así como también lo puede ver en el canal de Ustream TV. Ahí usted puede volver a escuchar este estudio. Solamente me queda agradecerle a las personas que están viendo este video y recordarles que Dios quiere una vida abundante para ustedes. Dios quiere conectarse realmente con cada uno de nosotros. Y Dios quiere que nos conectemos realmente unos con nosotros. Así que conéctese conmigo la próxima semana. Así que Dios me los bendiga y Dios bendice a cada una de las personas que van a ver este video, Señor. Que el propósito con que esta palabra fue enviada, Señor, pueda cumplirse. Gracias, Señor, y bendícenos con las bendiciones más hermosas, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.
Hasta luego.